Saludos, hoy en el debate de CNE Plus vamos a hablar de Latinoamérica, un continente con un proceso político bien interesante, con tres referencias diferentes sobre lo que puede ser el futuro de este país, de estos países. Estamos hablando a rebufo de la publicación de este libro, Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución Hispanoamérica, de Rafael Rojas, que es premio de ensayo Isabel Polanco. Rafael Rojas está hoy aquí en el debate de CNE Plus, es un autor de gran nivel, de primera referencia en toda Latinoamérica, nacido en Cuba y vive en México, y estamos encantados de tener en nuestro programa. Muchas gracias, muy amable por venir. José María. Y está también con nosotros Yolanda Bacaro, que es periodista del diario Comercio de Lima, unos periódicos de referencia, desde luego el más importante de Perú y uno de los más relevantes de toda Latinoamérica. Estamos encantados, Yolanda, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Acabamos de asistir al triunfo electoral de Morales en Bolivia. Podemos decir que en Latinoamérica hay como tres vías, una vía que sería la que Morales, Hugo Chávez, otra vía que representa a Lula, Bachelet, y otra tercera vía que sería la de Uribe en Colombia. Hay esas tres vías, digamos, en este momento en la democracia en Latinoamérica. Creo que en términos generales podemos aceptar esa clasificación. Ya si observamos los procesos políticos más en detalle, veremos diferencias también dentro del bloque del ALBA, ¿no? No creo que son totalmente asimilables las experiencias de gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. No hay un país idéntico a otro, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Incluso dentro de las diferencias de las izquierdas, o sea, entre los bloques de las distintas izquierdas, el bloque del ALBA, podríamos decir el bloque de Mercosur, UNASUR, también hay sus diferencias sutiles. Y luego está también un país, tú mencionabas Colombia, pero hay un país como México que tiene una ubicación geopolítica y una transición a la democracia con bastantes particularidades, ¿no? Sí, la misma cuestión, Yolanda. La buena noticia, digamos, de Latinoamérica, es, quitando el caso de Honduras, es que últimamente la información no es de golpes de Estado, de puesta en cuestión de la democracia, sino de avance hacia la democracia, con modelos diferentes, quizá el de más progreso, el que simboliza Lula o Bachelet en Chile, pero en cualquier caso, quitando Honduras, la noticia que llega de Latinoamérica de forma regular es avances en la democracia, ¿no? Sí, desde luego, en estos momentos, efectivamente, con la excepción de Honduras y Cuba, bueno, todos los gobiernos han sido elegidos por la vía democrática y es una buena noticia, que duda cabe, a nivel formal. Lo que pasa es que yo sí creo que el libro de Rafael Rojas nos hace reflexionar sobre justamente el desencanto con la democracia, que hunde sus raíces precisamente en el siglo XIX, con cómo se hicieron las independencias, ahora que se cumplen los bicentenarios de la independencia de Latinoamérica respecto de España. Un gran porcentaje de latinoamericanos, según las encuestas, el Latinobarómetro, por ejemplo, señala que están dispuestos a renunciar a la democracia formalmente a cambio de pan y de estabilidad. Eso todavía sigue siendo una señal de alerta, y lo hemos visto claramente justamente en Honduras, ¿no? Una gran parte de la población ha apoyado el golpe, y el golpe se ha ya oleado y santificado, ¿no? Desde que Obama, Estados Unidos, lo apoya en las últimas elecciones. Evidentemente, bueno, ya los del resto de países y España adopta una posición un poco pretendidamente intermedia, pero es muy difícil, ¿no? Y sí que hay un desencanto, aunque formalmente sí que existe la democracia. Claro. Rafael Rojas, usted ha escrito un libro, Las Repúblicas de Aire. ¿Hasta qué punto parte de lo que ocurre hoy en Latinoamérica tiene que ver con la manera en la que España se fue o le echaron de aquellos países? Sí, y que creo que tiene mucho que ver ese periodo de unos 30 o 40 años de construcción de las repúblicas en Hispanoamérica fue sumamente complejo. Las élites intelectuales y políticas, los letrados y los caudillos de aquella primera generación hispanoamericana barajaron distintos modelos políticos. Unos adoptaron repúblicas federalistas con autonomías muy amplias para las regiones, como es el caso de México y también en Argentina. Otros países, sobre todo los que estaban ubicados en el antiguo virreinato de la Nueva Granada y el antiguo virreinato del Perú, es decir, la zona norte de Sudamérica y de los Andes, adoptó modelos centralistas, unitarios, de repúblicas, con una gran concentración de poderes en el primer magistrado, de poderes ejecutivos, ¿verdad? Y creo que desde entonces vienen esas tradiciones autoritarias, en algunos casos
centralistas, en otros de algún modo anárquicas, ¿verdad? Esa oscilación entre anarquía y dictadura, entre guerras civiles y caudillismos regionales, nos viene desde allí, ¿no? Desde las primeras décadas de la construcción republicana en Hispanoamérica. Y tampoco hay que olvidar, creo yo, que la revolución, la separación respecto de España por parte de los países latinoamericanos se hizo desde las esferas de poder, ¿no? De las esferas de los criollos españoles nacidos en Latinoamérica sin los privilegios de los peninsulares. Y yo quería preguntarle a Rafael algo que, bueno, es una pregunta un poco asertiva, pero ¿usted cree que realmente esa falta de homogeneidad de la sociedad que imperaba en ese momento, 1810-1830, ¿no? donde usted sitúa el libro, ese es la raíz, es la base de la que emanan la situación actual latinoamericana, que como todos sabemos, Latinoamérica no es la región más pobre, pero sí la más desigual del mundo? Sí, cree que es así? Uno de los dilemas que se aborda en el libro es esa tensión entre la heterogeneidad social que heredaban las nuevas naciones del antiguo régimen virreinal, heterogeneidad lingüística, étnica, regional, cultural en muchos sentidos, y también desde un punto de vista jurídico, porque hay que entender que el derecho indiano se aplicaba de un modo estamental y corporativo. La sociedad estaba dividida en castas, en sectores étnicos diferenciados, los criollos, los peninsulares, los mestizos, ¿verdad? Todo ese repertorio jurídico sumamente sofisticado, ¿verdad? Intenta homogeneizarse a la manera republicana, creando una ciudadanía en condiciones de libertad e igualdad ante la ley. Entonces, uno de los motivos de desencanto de estos próceres, empezando por Bolívar y terminando por Fray Servando Teresa de Mier, es que se dan cuenta de que un mundo tan heterogéneo como el que heredaron del Imperio Borbónico no se puede convertir en 2 décadas en un mundo homogéneo como el de una nueva república. Yo creo que sigue siendo un problema en Hispanoamérica, el tema de cómo conciliar la homogeneidad republicana y la heterogeneidad cultural de sociedades complejas como las nuestras, ¿no? Estamos en el debate de CNE Plus, estamos hablando de Latinoamérica. Se acaba de publicar el libro Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución de Hispanoamérica, escrito por Rafael Rojas, un ensayista y un historiador cubano que vive hoy en México y que es premio Isabel Polanco de ensayo, el primer premio Isabel Polanco de ensayo. Rafael Rojas, aunque su libro no habla del presente, sino que habla del pasado, sí. Vamos al presente. Bueno, vamos a ver si podemos. Hace muy pocos días salía una información en la que se decía que desde que está Lula en Brasil se ha reducido la mortalidad infantil, se ha mejorado el nivel de educación de los chavales, ha mejorado extraordinariamente la calidad de vida. Es decir, el modelo de Lula nos está demostrando, como en su día pudo ser el modelo de Allende, que con una política de progreso se puede acabar con el hambre, se pueden ir reduciendo las desigualdades en un país, en los países latinoamericanos. ¿Es un modelo a seguir, por así decir? Yo creo que no solo el modelo de Lula, yo veo coincidencias en ese intento de instrumentar políticas de beneficio social, de gasto público en favor de mayorías populares desabastecidas, mayorías donde predomina la pobreza y donde se concentran los mayores indicadores de injusticia social. Emprender esas políticas de gasto público manteniendo los esquemas de crecimiento macroeconómico y sobre todo preservando las instituciones democráticas, ¿no? Lo veo no solo en Brasil, lo veo también en Chile, lo veo en Uruguay. Son los 3 países donde veo esa combinación más esperanzadora, de esa izquierda. Porque, además, impecablemente democráticos. Exacto, ahí está. Porque en otras experiencias de la izquierda, podríamos decir más radical, cercanas al polo del ALBA, lo que observo sí que hay algunos intentos de incremento del gasto público, pero abandonando los resortes de crecimiento económico, donde el Estado comienza a jugar un rol demasiado protagónico en la economía y luego se está produciendo una regresión autoritaria, aunque limitada, relativa. Yo no creo que haya un abandono, ni siquiera en la Venezuela de Chávez, de los mecanismos del gobierno representativo y de la pluralidad del sistema político, pero sí hay una incorporación peligrosa de elementos autoritarios, ¿no? Sí, usted también en su libro, por cierto, habla del caudillismo, ¿no? Que imperaba y
y sigue imperando. Ha mencionado a Hugo Chávez, a Lula, en fin. Los países latinoamericanos en esos momentos parecen definirse por los líderes que los gobiernan. Sí. ¿Encuentra usted en este sentido algún peligro? En fin, no es, por ejemplo, como sucede en Europa, occidental, en fin, del el estado de bienestar y tal. No se habla necesariamente de un líder carismático, sino de una sociedad, de un sistema que permite que la democracia se desarrolle al margen del color político muchas veces, sí, y la alternancia, ¿no? En Latinoamérica, usted, si se puede conocer su opinión, ¿no? ¿Qué cree que en estos momentos, en qué países de Latinoamérica existe este peligro, esta alerta roja del caudillismo? Sí, bueno, el caudillismo aparece, ¿sabes?, en la izquierda, en la derecha, la tentación de consolidar una especie de presidencia vitalicia o reelección indefinida se está manifestando no solo en los países gobernados por la izquierda más radical. Vemos el problema, el caso de Colombia, aunque sabemos de algunos intentos de encontrar un relevo político de Álvaro Uribe, pero hay una tendencia a reforzar el poder presidencial en Colombia también por una relación especular con Venezuela, ¿no? Yo creo que es un fenómeno muy peligroso. Lo que sería es un poco más optimista en el sentido de las tendencias a la regresión autoritaria en esos países, porque... No creo que haya un riesgo de pérdida de la democracia.